Últimamente tú eres una persona que tiene mucha presencia en redes y tenemos corrientes muy alarmistas, microplásticos, demás. También está muy en auge el tema de la carne. Si la carne es problemática, ¿recomiendas consumir carne roja? Hace un par de años me leí un estudio que estaba patrocinado por una empresa cárnica muy conocida en España, que justamente lo que hacían evaluaban el consumo de jamón serrano a nivel cardiovascular. Y aparecieron muchas noticias en diferentes medios que decían que consumir jamón serrano era cardiosaludable. Cuando leía la metodología de ese estudio podías constatar cómo ellos estaban comparando: en un grupo consumían jamón serrano y otro grupo estaban consumiendo jamón cocido. Entonces, claro, es obvio que si estás comparando con algo que sabemos que tiene un efecto bastante nulo sobre la salud, pues cualquier cosa va a salir mejor parado. Has mencionado el pescado. El pescado sí es un buen alimento. ¿Qué opinas tú acerca del pescado? El pescado está siendo un tema espinoso, nunca mejor dicho, en los últimos tiempos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de otro tipo de carnes, como puede ser uno de los gold estándar del fitness, como es el pollo, por ejemplo? Consumir más carne de pollo puede ser una buena decisión si eso te permite ir reduciendo el consumo de carne roja. Ahora bien, en un estándar ideal, el ir promoviendo un mayor consumo de proteína de origen vegetal, en última instancia, induce beneficios constatables en diferentes ámbitos, tanto de salud, medio ambiente y en otros sentidos, de una forma incuestionable actualmente. Aquí hay mucha gente que entrena fuerza. El dicho de que la carne roja te da más fuerza que la carne blanca. ¿Esto tiene algún tipo de plausibilidad? Una pregunta muy interesante. ¿Es la dieta mediterránea realmente la más saludable? Desde 2014 la ADA, que es la Asociación de Dietistas Nutricionistas Americana, que es la más relevante a nivel mundial, sacó un documento de consenso que de forma clara dijo que la dieta basada en plantas, vegetariana y vegana, era apta para todas las etapas de la vida, para deportistas, y que iba a tener beneficios sobre la salud constatable y sobre el medio ambiente. Y esto lo tenemos desde hace más de 10 años. Quieto parado, tenemos algo para ti. Si te interesa la nutrición y te quieres dedicar profesionalmente a ello de forma 100% legal y oficial y sin meterte en líos, ¿qué pueden hacer? Pues ir a la descripción de este vídeo, porque tienes acceso al TSD, Técnico Superior en Dietética de Fit Generation, y en esta descripción pues tienes un dossier informativo con todos los detalles. ¿En cuánto tiempo me lo puedo sacar? Pues en 2 años. En 2 años tienes tu título oficial y ya podrás ponerte a trabajar. Ve a la descripción. Y recuerda, también tienes acceso a el TESAF, que sería para que fueras entrenador. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Bienvenidos un día más al podcast de Fit Generation. Hoy tenemos a una persona muy interesante, una de estas personas que a veces decimos, joder, realmente no hay buenos profesionales en redes. Pues sí los hay, y Miguel es un buen ejemplo de ello. De hecho, lo podéis encontrar en redes como Nutre Conciencia. Es doctor en Ciencias de la Alimentación, es investigador, ha publicado muchos estudios, entre ellos el famoso estudio de Omnived, y podría decir muchas cosas más, pero bueno, mejor que las cuente él. Tenemos hoy aquí a Miguel. Muchísimas gracias. Para mí es un auténtico placer estar aquí con vosotros y compartir pues mi experiencia y todo lo que he podido ir investigando a lo largo de estos últimos años. Muchas gracias, Miguel, por venir. Miguel, entre de las muchas cosas que publicas en redes sociales que son muy interesantes, hay una publicación que me ha llamado mucho la atención, que es de los plásticos en la alimentación, los microplásticos. ¿Realmente hay plástico en nuestros alimentos? Sí, al final es uno de los motivos derivados de lo que hablamos actualmente como la crisis climática, en la cual la contaminación asociada a este ambiente derivado del impacto de muchos contaminantes va a estar presente habitualmente en el agua, y a través del agua puede llegar, por ejemplo, a través del pescado que consumimos, o a través, por ejemplo, de muchos envases que contienen los alimentos. Derivados de esos envases puede haber lo que se denomina transferencia. Por ejemplo, los típicos tuppers que podemos comprar en el supermercado, estos cuando los calentamos puede haber serias transferencias de diferentes componentes específicos de esos plásticos que cuando los ingerimos se denomina que puede ser potencialmente destructores endocrinos, es decir, que alterar la expresión de diferentes hormonas. Es verdad que la evidencia actualmente es principalmente en modelos animales, y derivar esto a humanos pues, es complejo, pero sobre todo es plantear que quizás no es algo propio del ser humano, y ver niveles presentes de estos microplásticos en la orina, en sangre o en diferentes fluidos potencialmente puede estar vinculado a diferentes problemáticas, sobre todo a nivel hormonal o endocrino. Por lo que conocemos, ¿deberíamos tener un mínimo de preocupación? Sí, sobre todo al final la ciencia intenta avanzar conforme se van apareciendo este tipo de sucesos, pero es verdad que todavía no tenemos todo el conocimiento necesario para tomar medidas oportunas al respecto. Entonces, desde mi punto de vista, habría que ser cauteloso y ir viendo cómo va transcurriendo el grueso de la evidencia al respecto. ¿Cuáles son las principales fuentes o, digamos, nuestro foco donde debería ir para tratar de reducirlo lo máximo posible? Pero sobre todo hablando de microplásticos. Sí. Microplásticos habitualmente van a estar, la presencia predominante la vamos a encontrar sobre todo, van a estar presentes en el agua, y esto pues a través del pescado podemos incluir este tipo de microplásticos, o también en muchos tipos de productos que compramos en el supermercado y que vienen envasados en diferentes tipos de plásticos. Aquí puede haber también un mayor riesgo de que haya este tipo de suceso y que pase a la comida que estamos ingiriendo. Por ejemplo, yo qué sé,
patatas o arroz de esto que viene en envases de plástico, Efectivamente. ¿recomendarías reducirlo lo máximo posible? Y sobre todo, efectivamente, y sobre todo cuando lo vamos a calentar, que justamente el ejemplo que acabas de decir, estos tipos con envases de arroz, lo habitualmente es que lo calentemos en el microondas. Esas altas temperaturas favorecen esa transferencia al producto que estamos ingiriendo posteriormente. Pero lo único que tenemos de momento sería la hipótesis. Es decir, de momento no tenemos ningún tipo de evidencia que indiquen que sea problemático. Claro, es que estamos mezclando por un lado microplásticos y otra serie de lo que se denominan disruptores endocrinos, que uno de los más conocidos, que aquí sí que se han actuado de una forma más legislativa y notoria, es el bifenol A, que no sé si lo habéis escuchado, el BPA, que muchas sartenes o muchos envases de tupper ponen BPA free, que es libre de bifenol A. Aquí sí que hay como mucha evidencia y consecuencia de ello se han tomado medidas legislativas oportunas para que no se utilice ese tipo de plástico. Pero lo que pasa es que, claro, se deja de utilizar bifenol A y se utilizan otro tipo de plásticos sobre los cuales no hay evidencia todavía, pero que no haya evidencia no quiere decir que sean inherentes o que sea su efecto nulo. Entonces aquí es ser presente de que probablemente en el transcurso de los años vayan habiendo estudios con este tipo de plásticos nuevos que se están empleando como sustitutos, por ejemplo, del bifenol A, y que en este sentido, pues en este caso, desde mi punto de vista, todo iría en cauce a un sentido de priorizar el consumo de alimentos frescos y evitar este tipo de productos que están tan envasados. Últimamente tú eres una persona que tiene mucha presencia en redes y tenemos corrientes muy alarmistas, microplásticos, demás. También está muy en auge el tema de la carne. Si la carne es problemática, ¿recomiendas consumir carne roja? La respuesta corta es que no. Y esto, como todo, y además en este sentido suelo reiterar mucho esta cuestión de que al final en nutrición decir que algo es bueno o malo, o que lo típico de algo engorda o no engorda es relativo, porque al final todo va a ser comparado con qué. El comparador es el determinante clave que en última instancia dictamina si eso es mejor o peor. Yo hace un par de años, yo a veces soy un poco hater más de la cuenta, y hace un par de años me leí un estudio que estaba patrocinado por una empresa cárnica muy conocida en España, que justamente lo que hacían evaluaban el consumo de jamón serrano a nivel cardiovascular. Y aparecieron muchas noticias en diferentes medios que decían que consumir jamón serrano era cardiosaludable. Cuando leía la metodología de ese estudio, podías constatar cómo ellos estaban comparando, en un grupo consumían jamón serrano y en otro grupo estaban consumiendo jamón cocido. Entonces, claro, es obvio que si estás comparando con algo que sabemos que tiene un efecto bastante nulo sobre la salud, pues cualquier cosa va a salir mejor parada. Entonces aquí el comparador es el que en última instancia dictamina si algo es mejor o peor, porque claro, en nutrición tenemos la problemática de que los ensayos clínicos aparecen en un paradigma de farmacología, en la cual tienen un grupo placebo que no consumen nada y un fármaco que consume la intervención. En nutrición, por una cuestión ética, no puedes dejar que una persona se muera de hambre y no darle nada y al otro le da una intervención. Entonces, el comparador en este sentido que está consumiendo la persona es algo muy importante a la hora de, en última instancia, de sacar conclusiones. En este sentido, por ejemplo, consumir carne roja puede ser la mejor decisión de tu vida a nivel cardiovascular si eso supone, por ejemplo, consumir menos bacon. Ahora bien, puede ser la peor decisión a nivel cardiovascular si consumir carne roja supone no consumir, por ejemplo, legumbres. Entonces, en ese paradigma global es el que nosotros tenemos que tomar decisiones y decidir, en última instancia, que consumir ese alimento de una forma u otra va también a suponer que dejemos de consumir otro distinto. Claro, que no estarías consumiendo en su lugar, es la pregunta. Eso es. Pero ¿qué sucede con esta corriente que se suele manifestar mucho, por ejemplo, de tribus como los inuit, que tienen pues una aparentemente muy buena salud consumiendo una alta cantidad de carne? Al final es una población específica que yo creo que tengo una publicación al respecto en la que desarrollé esta idea y este suceso, en las cuales ellos, claro, la alimentación tiene una serie de connotaciones, pero también tiene un estilo de vida muy diferente al que tiene una población occidental, a nivel de ejercicio, a nivel de descanso, a nivel de estrés, otros determinantes que en cierta manera pueden impactar sobre el efecto final. Ahora bien, en los inuit, cuando se han hecho análisis específicos, se ha podido comprobar como el riesgo de aterosclerosis, igual que en los masái, el riesgo de aterosclerosis aparece de una forma mucho más prevalente en edades tempranas de lo que puede aparecer en otro tipo de poblaciones en las cuales no se consume este tipo de productos. Coger una población específica y extrapolar esos resultados a poblaciones distintas es muy complicado porque, por ejemplo, en el caso de los inuit también se ha podido identificar cómo tienen variantes genéticas que hacen que en última instancia no entren en cetosis de la misma forma que entramos, por ejemplo, en una población occidental. Es decir, que el efecto fisiológico que le induce el consumir carne no es el mismo que le induce a nosotros como población occidental. Entonces, ese tipo de extrapolaciones son muy complicadas a la hora de establecer recomendaciones, porque en esta población se ha visto que es beneficiosa, porque no sabemos si es que a lo mejor ellos son físicamente mucho más activos que lo son que una población occidental, no tienen el mismo estrés que tenemos nosotros. Entonces, todos esos factores, en cierta manera, están mediando la relación que queremos hacer. Esto es lo que se conoce en ciencia como muchos factores de confusión. Y en todos esos factores de confusión, ya la relación inicial que queríamos establecer ha perdido sentido. ¿Y podrías hacer una breve introducción de los masáis y los inuit? Porque a lo mejor hay gente que ni siquiera conoce a qué hace referencia a este nombre.
Sí, o sea, en el caso de los inuit son una población que está vinculada al Polo Norte, en el cual ellos habitualmente, un poco por las condiciones climáticas tan adversas, que son temperaturas muy bajas, en este caso pues no consumen apenas vegetales, por no decir que no consumen vegetales, y se alimentan principalmente a base de pescado o a base de, en este caso, productos cárnicos. Entonces muchas veces se utiliza como un paradigma de una población que está presente como milenaria o ancestral, que tiene un consumo que en principio en población general le diríamos que no es aconsejable. Pero en este caso no podemos, como hemos dicho, vincular que porque ellos lo hagan y en principio concebirse como algo natural o algo presente en esa población sea lo más óptimo para la salud. Cuando alguien los utiliza, porque normalmente pues, divulgadores pues, que están en el ámbito de lo cetogénico o dietas incluso carnívoras, ¿en qué se basan para decir que son, digamos, ejemplos a seguir? ¿Simplemente porque sean ancestrales o hay algún estudio o algo que se haya investigado que muestre que podría ser beneficioso? Habitualmente, o al menos por lo que yo he podido leer, muchas veces se utilizan conceptos de este tipo de dietas carnívoras y similares, se utilizan muchos argumentos asociados a que es algo presente en el ser humano, algo ancestral, por eso se eliminan diferentes productos de origen vegetal, como pueden ser los cereales, las legumbres, porque no es algo presente de una forma tan directa en el periodo de nuestra existencia. Entonces, yo los argumentos principales que he escuchado están más vinculados a una cuestión ancestral, porque los estudios cuando los lees, la tendencia que marcan es distinta a la que se presenta en este sentido. Que es más antropológico que más... Efectivamente. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de otro tipo de carnes, como puede ser uno de los gold estándar del fitness, como es el pollo, por ejemplo? ¿Sería una opción saludable o la más saludable en función de la comparación, que es lo que hablamos antes, por ejemplo, con la carne roja u otros alimentos? Claro, efectivamente, aquí, como bien ha apuntado, la premisa crucial es establecer que qué va a desplazar cuando consumimos carne, en este caso carne blanca. Podemos incluso, no soy partidario de ello, pero incluso si buscamos componentes específicos de esos alimentos que podemos vincular al efecto nocivo o deleterio sobre la salud, en la carne roja se vincula principalmente a la presencia, por ejemplo, de hierro hemo, que tiene un efecto proinflamatorio y cada vez más evidencia al respecto, o la presencia de algunos componentes como puede ser la grasa saturada, el colesterol, que puede vincular ese efecto cardiovascular negativo. En el caso de la carne blanca eliminaríamos ese tipo de componentes porque el hierro hemo no está presente y es por eso no tiene esa coloración típica o no tiene la misma concentración de grasa saturada y de colesterol. Entonces, partiendo de una premisa más específica molecular, pues podemos decir que el desplazar carne roja, o sea, carne blanca por carne roja puede ser negativo y consumir más carne blanca puede ser una decisión positiva. Ahora bien, nosotros, al menos desde mi punto de vista como investigador, intentamos establecer qué es lo más óptimo para la salud de una persona y que en última instancia cada uno tome la decisión que considere oportuna en sus circunstancias, su contexto y sus determinantes. Consumir más carne de pollo puede ser una buena decisión si eso te permite ir reduciendo el consumo de carne roja. Ahora bien, en un estándar ideal, el ir promoviendo un mayor consumo de proteína de origen vegetal, en última instancia, induce beneficios constatables en diferentes ámbitos, tanto de salud, medio ambiente y en otros sentidos, de una forma incuestionable actualmente. Antes de ir a las proteínas vegetales, que además, si no me equivoco, tu tesis doctoral va por la absorción de aminoácidos de la quinoa y demás, me gustaría saber qué de cierto hay en esto o si es más una corriente chamánica. Aquí hay mucha gente que entrena fuerza. El dicho de que la carne roja te da más fuerza que la carne blanca. ¿Esto tiene algún tipo de plausibilidad? Claro, el concepto de me da más fuerza a veces puede ser algo subjetivo. Cuando lo cuantificamos, la forma de cuantificarlo es con diferentes pruebas en las cuales en el laboratorio pues, se evalúa un RM haciendo press-bancas, se evalúan CMJ, SMJ, diferentes pruebas para constatar en última instancia la expresión de fuerza de una manera objetiva. Cuando se hacen este tipo de pruebas, se utilizan proteína de origen vegetal y proteína de origen animal o patrones de dieta, que sería, desde mi punto de vista, lo más interesante. En última instancia, si la ingesta energética es la misma y la ingesta de proteína no hay diferencia, no se expresan diferencias en última instancia significativas. Hay divulgadores, algunos de los cuales, de hecho, acabamos de entrevistar recientemente, que hablan de que a lo mejor no tiene tanto sentido pensar en un alimento solo y en comparaciones de un alimento solo, sino más en patrones alimentarios. Entonces, ¿hay algún contexto, digamos, pensando en patrones alimentarios, donde hay cierto consumo de carne, por ejemplo, ya sea blanca o roja, que sería más beneficioso que no tomarlo? Es decir, pues lo típico que se suele decir de la dieta mediterránea, que contiene un 10%, ¿podría ser eso más beneficioso que quitarlo totalmente? El único contexto en el que ahora mismo se me puede ocurrir que puede ser interesante es un contexto en el cual no tenga disponibilidad de alimentos. Quiero decir, en países subdesarrollados, en los cuales básicamente no somos capaces de alcanzar la ingesta energética de proteína, cualquier cosa que te permita alcanzar esa demanda va a ser oportuna. Obviamente tenemos la fortuna de vivir en un entorno en el cual tenemos disponibilidad de muchos alimentos. Entonces, en ese contexto, desde mi punto de vista, no sería necesario utilizar este tipo de alimentos, proteínas o en este consumo para inducir beneficios para la salud.
Es decir, que no tiene ningún beneficio exclusivo que solo encontraríamos ahí, ningún nutriente del que nos podríamos beneficiar consumiéndolo en pequeñas cantidades. Desde mi punto de vista no, tanto en cuanto hablamos, eso sería un poco caer en el nutricionismo de glosar un alimento por el contenido de nutrientes y decir que es beneficioso, que es lo que se suele hacer habitualmente, que la carne es beneficiosa porque tiene mucha proteína, tiene carnitina, tiene hierro y consecuencia de ello adherimos que va a ser beneficioso. Esto es lo que ha utilizado la industria y sigue utilizando la industria del alcohol para decir que consumir vino es beneficioso porque se desglosa lo que tiene el vino, como tiene mucho resveratrol, que es súper antioxidante en modelos animales, en modelos humanos, pues todavía la evidencia es en ese sentido un poco emergente. Se dice que el consumir bebida alcohólica es beneficioso. Y cierta cantidad de vino, ¿no? Eso es. Entonces, esto es nutricionismo, es decir, simplemente coger lo que te interesa de la película y adherir que como tiene de eso que es beneficioso, todo el conjunto va a tener ese beneficio. Bueno, beneficioso puede ser desde, por ejemplo, una persona que es introvertida y le ayuda a socializar mejor, pero lo que se dice del vino es que es cardioprotector, claro. Que es como, bueno, con muchísimas pinzas ahí coger eso, ¿no? Claro, pero eso básicamente parte de la premisa de que se ha identificado algunos componentes aislados que en dosis mucho más altas en modelos animales tienen un efecto beneficioso. Incluso el resveratrol es que tiene un efecto, modula la expresión de diferentes genes como son las aceituinas que están relacionadas con la longevidad. Entonces, claro, como se ha visto en animales, pues ya se adhiere que en última instancia consumir alimentos que tengan esto va a ser beneficioso, cuando nosotros no consumimos compuestos aislados, sino consumimos alimentos con muchos componentes que de forma sinérgica tienen un efecto u otro sobre la salud. ¿Y hay alguna forma de compensarlo quizás? O sea, mucha gente se puede preguntar, vale, ¿y si como muy poquito? O si a lo mejor como poquita carne, pero pues consumo muchos vegetales, que a lo mejor dicen que reduce el colesterol, pues lo que me eleve el colesterol en la carne, pues meto el doble de avena y así como compenso. Entonces, ¿hay alguna forma de consumir carne sin perjudicar la salud? A ver, es que claro, el consumir carne, la problemática desde mi punto de vista es que supondría que consumir esa poquita de carne está haciendo también que deje de consumir una poquita de otro alimento que puede ser beneficioso. Entonces es un efecto dual, es decir, lo poquito que estás consumiendo que puede ser potencialmente negativo y lo que estás dejando de consumir que es potencialmente positivo. Claro, esto sería muy interesante evaluarlo si pequeños cambios en ese sentido tienen una magnitud significativa a nivel de relevancia clínica, que se denomina. Pero aquí yo no me jugaría mi vida, mi salud, haciendo modificaciones tan pequeñas cuando al final la premisa es clara. Aumentar la proporción de vegetales integrales tiene un beneficio para la salud constatable a todos los niveles. Cuando hablamos de salud, cada vez la evidencia es más arrolladora, que a cuantos más vegetales integrales mejor, pero a lo mejor yo digo, porque pues, por inconsciencia o porque la salud no se valora hasta que se pierde, yo quiero rendimiento deportivo. Y de hecho, no sé si has visto el famoso documental de Netflix, de Game Changers. Realmente se puede tener rendimiento, se puede ganar masa muscular de la misma forma que consumiendo una dieta, digamos, mediterránea o con más productos cárnicos. Efectivamente, o sea, indudablemente sí, es verdad que existen en el ámbito del fitness, pues existen diferentes alimentos de origen animal que se vinculan a una expresión mayor en rendimiento. La carne creo que es la expresión más, o sea, uno de los alimentos que como paradigmáticos de que consumir carne se asocia a proteína. A que se asocia, ¿no? Sí, se vincula, se asocia, ¿no? Habitualmente se asocia, y yo creo que pues, la dieta del culturista de toda la vida ha sido arroz y pollo, siendo el pollo como una de las fuentes de proteína que se magnifican en la expresión máxima de fuerza. La realidad es que con la evidencia disponible no podemos llegar a este tipo de afirmaciones, tanto en cuanto nosotros hicimos un estudio, que no sé si lo mencionaremos ahora después, que se llama Ognivet, en los cuales básicamente cogimos a universitarios, los hicimos veganos y evaluamos. Para nosotros era súper importante que la ingesta energética en ambos grupos, un grupo seguía dieta mediterránea y el otro grupo seguía una dieta mediterránea en la cual eliminamos todos los alimentos de origen animal. Es decir, una dieta mediterránea vegana, que la denominamos nosotros, porque a nivel cultural tenían los componentes de la dieta mediterránea, quitando toda la parte de carne, proteína animal. Por más vegetales, ¿no? Eso, por legumbres, básicamente. Para nosotros era súper importante que la ingesta energética en ambos grupos fuese igual, porque claro, sabemos que a la más mínima que la ingesta energética en un grupo o en otro se modula, cambia, ya no sabemos si lo que estamos evaluando a nivel de salud cardiometabólica o a nivel de rendimiento es el motivo por el cual el rendimiento ha bajado. Hay estudios en los cuales se veía, por ejemplo, que la fuerza podía, o el rendimiento a nivel cardiovascular, podía verse afectado tanto en cuanto, en este caso, ese patrón de dieta le costaba, en este caso, al participante alcanzar la ingesta energética necesaria. Entonces, no era la dieta per se, sino que esa persona no era capaz de alcanzar una ingesta energética adecuada porque eran dietas al libitum, es decir, que la persona consumía lo que quería y habitualmente se utilizaba fuentes que no eran densas energéticamente, es decir, que tenían una concentración energética adecuada, utilizaban principalmente pues, vegetales. En este sentido, pues hablo de crucíferas, lechuga, espinacas, que al final son alimentos con una densidad energética muy baja. A esa persona le costaba alcanzar las calorías necesarias. Entonces ese era el determinante, no era la dieta, sino cómo estaba constituida la dieta.
Entonces nosotros en ese estudio sí que intentamos modular para que la ingesta energética fuese muy similar, la ingesta de proteína exactamente igual, todos los macronutrientes iguales, y de esa manera pues sí que poder llegar a la pregunta de investigación que nos hicimos, que era si tanto la salud como la parte de rendimiento podía verse afectada a consecuencia del origen de la proteína o de los alimentos que se incluían. ¿Y cuáles fueron? Es que las Sí, queréis, ¿no? Ya nos metemos en el estudio de golpe. Pues claro, en ese estudio nosotros... De hecho, a mí me gustaría, si podemos dejar el estudio en la descripción, porque es un estudio que os recomiendo leer. De hecho, te íbamos a preguntar 100% por él. Y así que todo lo que quieras hablar sobre él me parece maravilloso. Fenomenal. Pues entonces nosotros además era interesante porque cogimos a los sujetos y la dieta la hicieron durante 4 semanas, que relativamente mucha gente puede decir que es poco tiempo. Pero esto es muy interesante porque si en poco tiempo nosotros vemos cambios, ahí está la clave. Porque muchas veces se asume que porque un estudio sea corto ya es insuficiente. Un estudio puede ser corto y ser un problema cuando no ves diferencias significativas. Claro, porque puedes asociar que necesitas más tiempo. Pero si ves diferencias significativas, eso es brutal, porque está diciendo que en un corto periodo de tiempo es más que suficiente para evidenciar cambios. Nosotros cogimos sujetos que eran sanos y que eran físicamente activos, que también es otra de las premisas que suele decir, claro, estás cogiendo sujetos que son sedentarios, entonces cualquier cosa que le haga va a ser beneficiosa. Nosotros cogimos como la población más sana posible, sujetos jóvenes, físicamente activos y sanos a nivel, sobre todo, cardiometabólico. Durante 4 semanas ingirieron una dieta vegana, exclusivamente mediterránea vegana, en las cuales solamente se suplementaron con vitamina B12. Solamente era la única suplementación. Consumían 1,3, 1,4 gramos de proteína, que eso era simplemente porque muchas veces parte de la premisa es a la más mínima que empiece a incorporar proteína de origen vegetal, como puede ser legumbres, frutos secos, supera los 0,8 gramos sin volverte mucho más loco, que esa es otra de las consideraciones que muchas veces parte en este sentido. Entonces, en esas 4 semanas nosotros pudimos evidenciar cómo, a pesar de no haber cambios a nivel de peso corporal, composición, sobre todo porcentaje de grasa, ni tampoco haber cambio en la distribución de macronutrientes, hidratos de carbono, proteína y grasa, sí que pudimos evidenciar modificaciones beneficiosas en el grupo vegano en relación a colesterol total, colesterol LDL, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, que es un poco todo lo que nos dice la evidencia científica hasta el día de hoy, pero solamente en 4 semanas en una población, un estándar ideal de población. Eso ocurrió sin observarse cambios, que aquí sí que podemos decir que podíamos haber hecho un poquito más el periodo de intervención más largo, pero sin observar cambios en oxidación de sustrato energético, volumen de oxígeno máximo, que es una prueba de esfuerzo, las típicas para evaluar la capacidad máxima de una persona ante un desempeño físico, evaluando CMJ y SMJ, que son pruebas de saltos para evaluar la explosividad de esa persona, dinamometría, que es para evaluar la fuerza. En todas esas variables no vimos diferencia en seguir un grupo o seguir otro. Y también evaluamos que tanto la parte de rendimiento como la parte de impacto medioambiental todavía no está publicada, la publicaremos en los próximos meses, el impacto medioambiental. Y en este sentido, pues como puede ser bastante obvio, como el consumo de proteínas, o sea, alimentos de origen vegetal era mayor en la dieta vegana, el impacto medioambiental se redujo bastante en este tipo de patrón dietético. Entonces, esto es maravilloso, desde mi punto de vista son resultados muy bonitos porque nos dicen que nuestro rendimiento a nivel deportivo puede ser igual, siguiendo un tipo de dieta mediterránea vegana, digámoslo, pero teniendo beneficios adicionales sobre la salud cardiometabólica, que ya sabemos que el efecto negativo del colesterol LDL y colesterol total está supeditado a cuánto tiempo se mantienen elevados esos niveles en el periodo en el cual esa persona vive. Por lo tanto, desde las primeras estadios de la vida, cuanto más bajos podamos tener esos niveles, mucho mejor a la hora de prevención. Entonces, como un target de población muy interesante para trabajar y que además, en la situación que vivimos actualmente, esa reducción del impacto medioambiental también es un beneficio. Entonces, rendimiento no tiene por qué verse empeorado, pero tenemos otros beneficios a distintos determinantes que todos en última instancia son importantes en la sociedad actual. Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Pedazo de estudio. Me cago en la leche. Enhorabuena. Aparte, ¿qué porcentaje, tenéis un porcentaje de consumo de productos animales del otro grupo, del grupo control? Claro, nosotros lo que hicimos fue básicamente coger las referencias, las recomendaciones. Hay un estudio muy conocido de dieta mediterránea que se llama el estudio Predimed, que es el estudio de referencia por antonomasia para hablar de la dieta mediterránea y su beneficio. Ellos establecieron un protocolo de qué es lo que se considera que una dieta mediterránea. Entonces nosotros cogimos básicamente esas referencias y a partir de ahí fue lo que les pautamos. Era el 10%, creo recordar. Es que, claro, depende, porque aquí se dan por raciones. Si no recuerdo mal, lo estoy diciendo a la memoria, el consumo de carne roja se limitaba a 2-3 raciones a la semana, se incluye consumo de pescado y aquí no existen valores máximos, sino que se establece un consumo mínimo de pescado. Entonces, claro, ahí la capacidad de ir modulando la proporción total puede cambiar en este sentido. Que precisamente por ese tipo de aprendizajes de todos los que estudiamos nutrición y nos formamos en ello, es como, y de aquí quizás saquemos clip, ¿es la dieta mediterránea realmente la más saludable? Claro, ahí está la consideración y creo que es súper importante porque hemos vivido en una sociedad y, como bien ha apuntado, cuando estudié nutrición en su momento, se utilizaba como la referencia del gol estándar que se habla
del ideal en todos los sentidos, tanto a nivel cultural, sobre la salud, el impacto medioambiental y todas las consideraciones. Ahora bien, teniendo en consideración por un lado esto y por otro lado que cada vez tenemos más evidencia que consumir más proteína de origen vegetal tiene beneficios, yo me planteé esa hipótesis de decir, joder, pues a lo mejor si cojo una dieta mediterránea que tiene unos beneficios a priori constatables y empiezo a reducir la proteína de origen animal de esta dieta, aumentando en este sentido la proteína de origen vegetal, quizás los beneficios sean mayores de los que teníamos con la dieta mediterránea. Y básicamente fue un poco lo que pudimos evidenciar en el estudio. Impresionante y enhorabuena. Muchas gracias, Marco. Has mencionado el pescado. El pescado sí es un buen alimento. ¿En comparación con qué? ¿O qué opinas tú acerca del pescado? El pescado está siendo un tema espinoso, nunca mejor dicho, en los últimos tiempos. Está siendo un tema espinoso, es verdad que la literatura científica es compleja en este sentido y ha ido evolucionando. Nosotros estamos, o sea, en los últimos meses estoy leyendo mucho sobre el tema del pescado, aquí como todo, ¿comparado con qué? Pero es verdad que el pescado, un poco por la situación que vivimos actualmente de la contaminación del mar, la concentración de mercurio, la concentración de diferentes contaminantes presentes en el agua, quizá la calidad del pescado se está viendo mermada. Entonces, quizá el comparador que se está utilizando en estudios antiguos con el pescado no es el mismo que el consumo actual del pescado que se está ingiriendo en nuestros días. De la misma forma, el pescado actualmente, la mayor parte del pescado que se compra, por una cuestión básicamente económica, es pescado de piscifactoría, que no es el mismo que el pescado salvaje. Sabemos que, por ejemplo, el salmón salvaje tiene una serie de condicionantes por el tipo de alimentación que tiene más omega 3, tiene más astaxantina, que es un antioxidante muy potente. Entonces, esa calidad nutricional del pescado que se está consumiendo mayoritariamente hoy en día no es el mismo que probablemente el de los estudios que se estaban empleando en los últimos los años anteriores. Dicho esto, hay un estudio muy interesante. Toda la evidencia científica a partir de dieta vegetariana y vegana procede de la corte adventista, los adventistas del séptimo día, los Adventist Health Study. En ellos, que es la población estándar ideal, porque son sujetos que por creencias ideológicas y culturales pues no fuman, no beben alcohol, hacen ejercicio, es perfecto, todo maravilloso. Y dentro de esta población mayoritariamente sigue una dieta basada en plantas, en última instancia vegetariana o vegana, pero hay algunos que consumen pescado. Entonces hay estudios en los cuales se comparan veganos, vegetarianos, peces vegetarianos, y manteniendo ese estándar de todo lo demás es muy bueno, estrés, ejercicio y todos esos factores. Aquí sí que por mortalidad hay un estudio muy interesante que ven como los que siguen una dieta vegana, los niveles de mortalidad mejoran o son menores que los que se absorban en esa población que sí que consume pescado. Es verdad que no hay mucha literatura científica al respecto, pero para mí la mayor grueso de la literatura científica en este sentido son los que proceden de los Adventist Health Study y ven ese paradigma. Pero un poco lo que has dicho antes. Si consumir pescado va a hacer que consumas menos carne roja, maravilloso. Si consumir pescado va a hacer que consumas menos legumbres, desastroso. ¿Hay algún grueso de evidencia o estudios que señalen el efecto que pueden causar los metales pesados? Como has comentado, el tema de la contaminación, que sería una de las dianas por lo que podría ser perjudicial. Quizás mercurio, ¿no? Sí. Sí, o sea, me has dicho mercurio, ¿verdad? Pues sí, Bueno, pero lo he puesto como ejemplo. Metales pesados. El metal pesado por antonomasia, más reconocido en el pescado, es el mercurio. El mercurio se ha podido vincular, que el consumo de mercurio en dosis elevadas en el tiempo puede estar asociado sobre todo a problemas neurocognitivos porque puede favorecer o alterar diferentes conexiones sinápticas y puede en última instancia favorecer problemas sobre todo a nivel cognitivo. Hay una persona muy conocida Jorge Fernández, ¿os suena? Él ha dicho de manera pública y ha hablado de manera pública de que él tuvo una contaminación, una intoxicación, mejor dicho, por mercurio y tuvo que tener un tratamiento farmacológico dilatado en el tiempo, utilizando básicamente quelantes de metales pesados para en última instancia ir eliminando la concentración que tenía en sangre. Y él hablaba de que tenía una sensación como de fatiga, de letargo, de memoria, empezó como a perder memoria, es decir, que a nivel cognitivo sí que hay una magnificación clara en este sentido. Sobre todo él incluso hablaba de que esto suele pasar mucho, de que la gente habitualmente, en España al menos, no consume mucho pescado fresco, pero sí que consume la famosa latita de atún. El atún en lata es quizá una de las principales fuentes de pescado, por decirlo de alguna forma, en este sentido. Y el atún en lata sí que puede tener una concentración de mercurio no muy alta, pero teniendo en consideración que se consume mucho, aquí puede venir el problema. Que se acumule y que porque es algo que se elimina mal. Claro, porque los metales pesados, eso es un detalle importante, los metales pesados se acumulan a nivel lipídico en tejido graso y se acumulan, es decir, que no se eliminan fácilmente. Entonces, claro, aquí pasa igual que con el colesterol. Aquí la problemática no es una dosis aguda, sino es la dosis crónica en el tiempo que se va perpetuando en el mismo, lo que en última instancia magnifica esos efectos. Pero, o sea, aparte de la plausibilidad biológica o de casos puntuales, ¿hay estudios al respecto que demuestren efecto perjudicial? Modulado por el pescado. Que yo tenga en mente, no. O sea, que yo tenga en mente está más asociado al consumo de mercurio, pero que relacionen el consumo de pescado en última instancia con esos efectos adversos en desenlaces finales de la salud, como puede ser
deterioro cognitivo que yo tenga en constancia, no. He visto una publicación muy interesante en tu perfil que he estado bicheando mucho esta semana, que hablabas del efecto de la cúrcuma en relación con el ibuprofeno. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sobre esta corriente de que la cúrcuma, al ser antiinflamatoria y demás, que tiene un efecto muy beneficioso equiparable al ibuprofeno. Esto es interesante, incluso desde esa publicación yo he seguido estudiando un poco al respecto y quizás ha cambiado un poco mi pensamiento de que se encontró la cúrcuma, hay como muchos estudios realizados con cúrcuma, con su potencial antiinflamatorio y antioxidante, y es cierto que sí que esos estudios eran muy interesantes, pero es verdad que muchos de esos estudios estaban financiados por los propios que en última instancia comercializan el producto. Los ensayos clínicos en algunos casos no eran doble ciego, es decir, que las personas no sabían si estaban tomando una cosa y otra, en este caso sí que lo sabían. Entonces, por lo que yo he ido leyendo a posteriori, es verdad que la calidad de esos estudios no es tan robusta como para establecer, que parece que es como la píldora mágica para todo, pero sí que es interesante en este sentido que la cúrcuma, sobre todo cuando se potencia con diferentes componentes, como puede ser la bioperina de la pimienta negra, sí que puede tener efectos beneficiosos básicamente, y estos son más mecanismos, plausibilidad biológica, neutralizando especies reactivas de oxígeno, que es la que en última instancia se relaciona con muchos efectos adversos relacionados con inflamación, como puede ser la artritis o cualquier otro proceso inflamatorio. Pero podría tener efectos secundarios. Creo recordar que también había casos, o sea, se habían reportado casos de incluso intoxicaciones o no es tan peligroso. Claro, pero muchas veces esas intoxicaciones lo que procede o viene magnificado, que es un poco lo que pasa obviamente en el mundo de la suplementación, de la calidad de esos suplementos, que a lo mejor sí que se han cuantificado, se han identificado case report de intoxicaciones, pero a lo mejor también puede ser por contaminación del propio suplemento. Por eso la importancia de hablar de los sellos, en este caso de la suplementación, y ya era difícil discernir si era por la curcumina como tal o si en ese suplemento había otra serie de componentes que no estaban identificados como tal en el etiquetado, pero que realmente sí que podían inducir ese efecto. Te voy a tirar de ese hilo de los suplementos, ya que parece que vamos reconduciendo la salud y el rendimiento hacia una dieta basada en plantas. ¿Suplementación con creatina necesaria para población vegana o no? Una pregunta muy interesante. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en este sentido es ¿con qué objetivo? Si es con objetivo de salud o con objetivo de rendimiento. Lo digo por una cuestión. Nosotros hace unos meses hicimos un estudio muy interesante con creatina, en la cual otra vez cogimos no eran estudiantes, eran población joven de la universidad en el campo en el que estoy actualmente trabajando. Eran veganos, o sea, en este caso ya eran veganos, y en este caso eran desde los últimos 6 meses, seguían una dieta vegana. Y lo hicimos, o sea, en este caso lo único que hicimos fue darle suplementación de creatina, 0,1 gramo kilogramo de peso día. Esto parte de la premisa que hay dos estudios muy interesantes publicados en 2003, creo, y 2008, 2009, en los cuales ellos evidenciaban como es obvio, en veganos el no tomar creatina, porque esto también es importante, la creatina está presente en los alimentos en tejido muscular, en el pollo o en cualquier carne. Hay creatina, cantidades muy minúsculas, pero hay presente creatina. Entonces, cuando nosotros ingerimos esa carne, podemos incorporar pequeñas dosis de creatina. No es las necesarias para el efecto glucogénico, pero son dosis que se magnifican a nivel plasmático. Entonces, los veganos suelen tener niveles de creatina mucho más bajos que población omnívora simplemente por el tipo de alimentación. Hay dos estudios muy interesantes los cuales justificaban que añadir creatina exógena a través de suplementación en vegano podía inducir un efecto de supercompensación, es decir, que el cuerpo estaba mucho más receptivo a captar esa creatina y se aumentaban los niveles de creatina plasmáticos en mayor medida en veganos respecto a omnívoros. Y esto potencialmente inducir efectos mayores o adicionales respecto a población omnívora. Un poco igual que pasa con el glucógeno muscular, que se depleta para favorecer la captación, pues algo similar con la creatina. Nosotros en el estudio que hicimos, ya casi lo tenemos todo listo para publicarlo, sí que hemos evidenciado que hay efectos superiores a nivel de rendimiento deportivo en este ámbito. Y también hemos evidenciado, cuando hicimos las analíticas, que los niveles de creatina plasmático basal eran mucho más bajos, en vegano. Eso por un lado. Entonces, si es por tema de rendimiento, sí que parece plausible su utilidad, de igual forma que pudiéramos hacer en población omnívora, y en este caso incluso puede tener beneficios un poco más adicionales. Si es en términos de salud, aquí soy un poco más reacio, en el sentido de no tenemos evidencia suficiente para decir que aumentar los niveles de creatina en población vegana respecto a los que tienen basal, un poco lo que estuvimos con la suplementación en creatina, esto induce beneficios adicionales para la salud. Es decir, que, o al menos con la evidencia disponible, no podemos inferir que aumentar ligeramente esos niveles de creatina pueda suponer algún tipo de beneficio complementario. Y digamos, y trasladando la evidencia que tenemos en otros campos, no sé cómo juzgas la calidad de la investigación que hay en torno a la creatina, más a nivel de, por ejemplo,
estado cognitivo o este tipo de variables, porque si lo trasladáramos a este otro apartado, a lo mejor los veganos están beneficiando a ese nivel y por eso no se encuentran diferencias con respecto a población omnívora, pero si encima se suplementaran, pues encontrarán mayor beneficio también en esas áreas. Claro, ahí serían áreas, de mi punto de vista, o sea, hasta donde yo, y en este sentido me he podido leer todo lo que hay en este ámbito, no hay estudios al respecto, pueden ser áreas muy interesantes. Claro, aquí, si es por una cuestión de salud, como bien partimos, aunque también puede existir un poco de controversia, pero en población vegana no existe un mayor riesgo de deterioro de la salud mental asociado a depresión o otro ámbito. En este sentido, pues no parece como necesario añadir una mayor concentración de creatina, porque eventualmente podríamos decir, como su unidades son más bajos, eso debería suponer una serie de efectos negativos y se podría magnificar en ese tipo de alteraciones o en ese tipo de condiciones patológicas. No se manifiesta porque no tenemos evidencia que lo manifieste en este sentido. Evaluarlo puede ser también muy interesante, incluso nosotros cuando hicimos estudios, otra de las intenciones era poder hacer pruebas cognitivas, al final no pudimos hacerlo por otra serie de problemáticas, pero también podría ser interesante en este ámbito poder estudiarlo. Si al final los caminos son inescrutables y podemos hacer muchísimas cosas. Totalmente. Hay algo que me interesa mucho desde la parte del rendimiento deportivo y es todo el tema del hematocrito, transporte de oxígeno y demás, y la importancia del hierro. Entonces, ¿sería necesaria la suplementación del hierro, que además me consta que tú tienes bastante conocimiento sobre eso, para población vegana? ¿O la absorción del hierro? Es decir, ¿qué hay de leyenda en la absorción de hierro en veganos y de realidad? Esto también es un tema, abrir un buen melón y creo que es muy interesante. Por un lado, siempre se ha vinculado que no consumir, o sea, esto es algo tan obvio, cuando alguien tiene anemia ferropénica, lo habitual que suele decir cualquier profesional sanitario es que consuma carnes rojas, como una forma fácil y accesible de aumentar su concentración de hierro plasmático. La evidencia disponible, y nosotros hicimos una revisión que estamos también pendientes de publicar, en la cual analizamos toda la evidencia respecto a el mayor riesgo de anemia en población que sea vegana y vegetariana. La realidad es que no hay, en el sentido de... Sí que hay estudios que evidencian que en población vegetariana y vegana puede haber mayor riesgo de anemia, pero ese mayor riesgo de anemia está modulado por otros factores que se denominan de confusión, que para no hacerlo mucho más complejo, hay la inflamación, o sea, la manera de evaluar los niveles de hierro a nivel plasmático puede ser por hierro plasmático o por la forma en la que se almacena, que es la ferritina. La ferritina, que es donde se almacena el hierro, puede aumentarse por muchos factores y uno de ellos es la inflamación. Cuando una persona tiene inflamación crónica de bajo grado, que eso se puede cuantificar por proteína C reactiva, cuando la proteína C reactiva aumenta los niveles de ferritina. Entonces, claro, de forma general, la población vegana suele tener una adiposidad, unos niveles de sobrepeso o obesidad mucho más bajos que población omnívora. Hay un estudio súper bonito en el cual básicamente cogieron a omnívoros y cogieron veganos, ajustaron por factores de confusión proteína C reactiva y pudieron constatar como los niveles de hierro y de ferritina eran exactamente los mismos. Pero claro, como habitualmente la población vegana tiene unos niveles de adiposidad más bajos, sus niveles de ferritina son más bajos. Y no es porque no tengan tantos depósitos de hierro, sino han considerado o consecuencia de que lo estamos comparando con una población que tiene unos niveles de inflamación un poquito más altos. Claro, pero no sería riesgo de anemia como tal, sino de simplemente tener los niveles más bajos, ¿no? Claro, es que los niveles o sea, la anemia se puede evaluar, no existe un determinante único para establecer el diagnóstico. Se puede coger hierro, se puede coger ferritina, transferrina, es decir, que hay el conjunto de varios marcadores que en última instancia, incluso según el tipo de guía que coja, establecen unos estándares de patrón diferentes. Claro, que puede ser no clínica, sin tener síntomas, pero puntuar como si tuvieras anemia. Eso, efectivamente. Entonces, nosotros, es también uno de los estudios, que estoy todo el rato diciendo muchos estudios, uno de los estudios que vamos a hacer ahora dentro de poco. Si no nos basamos en la ciencia. Claro, efectivamente. Es uno de los estudios que vamos a hacer ahora dentro de poco porque leyendo, o sea, llevo un año leyendo muchísimo sobre este tema y es como muy bonito porque magnifica la fisiología humana en el sentido de cómo somos capaces de lo que se denomina en biología la homeostasis, regular. ¿Cómo somos capaces de regular? Se ha podido observar como en mujeres embarazadas, que es como el estándar ideal muy bonito para explicar esto, en mujeres embarazadas los niveles de hierro durante el embarazo aumentan mucho. Y durante ese embarazo, en los segundo y tercer trimestre, los niveles de una hormona que regula la absorción de hierro bajan, la ecidina. La ecidina es una hormona que a nivel intestinal determina cuánto hierro captamos. Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo, los niveles de ecidina bajan como un mecanismo compensatorio para que todo el hierro que llegue a nivel gastrointestinal se absorba lo máximo posible, como un mecanismo compensatorio. De la misma forma, hay un estudio también muy chulo realizado en veganos, que eran niños, que pudieron identificar como sus niveles de ecidina también eran más bajos. Eso ellos no lo evaluaron, pero desde mi punto de vista sería muy interesante como hilar en ese sentido de sus niveles de ecidina son más bajos, probablemente la captación de hierro sea mayor. Eso cambiaría el paradigma completo que tenemos actualmente, que es decir,
el hierro hemo se absorbe en mayor medida que el hierro no hemo, que eso es cierto, pero se establece incluso una franja. Eso es decir, que el hierro hemo se absorbe alrededor de un 15% y el hierro no hemo entre un 3, 6, 7%. Estos rangos ya carecería de sentido cuando nos vamos a población vegana. Porque si hablamos de población vegana que no consume nada de hierro, probablemente existen adaptaciones fisiológicas mediadas por la hecitina o por otros marcadores de todo el metabolismo que hagan que esa persona tenga una mayor susceptibilidad a captar todo el hierro que pueda. Y en este sentido puede ser muy interesante. Y entonces ya sería, por un lado, ese beneficio o ese potencial efecto, y por otro lado, que el hierro hemo, que siempre ha sido el paradigma crucial de las mejores fuentes de hierro, son las que son de hierro no hemo, habitualmente vinculadas al tema de la carne. La actualidad que tenemos en este sentido, que vincula de una forma crucial, es que probablemente el hierro hemo sea uno de los mediadores que relaciona el consumo de carne con enfermedad cardiovascular y con cáncer. El hierro hemo en dosis elevada, que claro, hablamos de dosis elevadas como si fuese algo que nadie consume, pero actualmente, de una forma u otra, la mayoría de la gente consume todos los días carne roja. En el jamón serrano del desayuno, en la comida, en la cena, hay presente carne roja. Es decir, que es algo común en la población actual. Incluso para añadir en este sentido, que esta mañana justamente estaba leyendo sobre ello, en España es el país de la Unión Europea que mayor consumo de carne tiene anual. Consumimos alrededor de 140 kilogramos per cápita al año de carne. Que eso, si hacemos el promedio, que lo he visto también esta mañana, serían alrededor de como unos 280 gramos. Somos casi Argentina. Efectivamente. Es decir, que lo que parece como algo inaudito, porque hablo como alto, pero el alto es algo normalizado en la sociedad actual. El consumo de hierro hemo en dosis elevadas, que son las actuales comunes en la población occidental, está vinculado a muchas reacciones, para no hacerlo complejo, hay una reacción que se denomina reacción de Fenton, que esto es bioquímica, que está muy vinculada en última instancia a la producción de radicales libres de oxígeno, que son los que están vinculados con la inflamación. Entonces, ingerir mucho hierro favorece la expresión de inflamación en última instancia, y la inflamación es la base bajo la cual subyacen pues, la mayor parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, y las más claras, la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Y muchos de los estudios, incluso hay estudios que justamente pueden identificar, y estos son estudios más antiguos, que ven como el efecto negativo de la carne sobre la enfermedad cardiovascular está mediado por el hierro hemo. Es decir, que una vez que se ajusta por ese factor de confusión, se pierde la relación causal. Lo voy a relacionar con otro tema porque me encanta incluso a nivel filosófico, porque socialmente como que se fragiliza mucho la población con el tema de deficiencias, tienes que mirarte esto, este suplemento, este tal. Y bueno, esto me tira a mí hacia el sesgo de confirmación que tengo para casa, de que igual no somos tan frágiles, ¿no? Que tenemos una homeostasis ahí que nos permite, pues, sobreponernos a este tipo de situaciones. Entonces, ¿tú cómo ves este tema? ¿Crees que hay riesgos de deficiencias reales en la población? Claro, sí que lo hay cuando no se alcanzan a través de las fuentes, quiero decir. Por ejemplo, el hierro no hemo, en el caso de proteína, o sea, alimentos de origen vegetal, está mediado principalmente a través de las legumbres y a través de los frutos secos, sobre todo, por ejemplo, los pistachos. Va a estar presente cuando esa dieta no incluye diferentes alimentos que pueden ser fuentes, pero sin volvernos locos, igual que pasa con la proteína, que muchas veces nos obsesionamos por buscar las mayores fuentes de proteína, cuando al final, incluyendo diferentes fuentes, somos capaces de cubrirlo. Es decir, que en una dieta, en este caso, por ejemplo, una dieta vegana, que incorpore diferentes tipos de alimentos, diferentes fuentes, va a ser más que suficiente para alcanzar esos requerimientos sin alcanzar tengo que ir sumando uno por uno para llegar a las dosis necesarias de ese, en este caso, de este mineral. Claro, eso es justo por donde iba, ¿no? El mensaje que se manda, sobre todo con ese tipo de dietas, aunque un poco en general, de que es peligroso, de que como que la población tiene que estar súper preocupada por ver cómo consume, como tal. Claro. ¿Cuál sería la pauta general y si realmente es fácil caer en una deficiencia? Pues la pauta general sería igual que la pauta general que establecemos para cualquier otro nutriente presente en la alimentación, en el sentido de, si es una dieta basada en plantas, lo ideal es que seamos capaces de incorporar diferentes fuentes, igual que para la proteína decimos, lo importante de la problemática sería si nosotros solamente incorporamos proteína de origen vegetal de una única fuente, porque ahí alcanzaríamos una deficiencia de ese mineral, o sea, de ese aminoácido limitante. Pero si incorporamos diferentes proteínas de origen vegetal de distintas fuentes, ya no tendrá ningún problema. Pues con el caso del hierro igual. Si incorporamos diferentes alimentos, que en este caso una dieta bien realizada, bien planificada, vegana, debe incluir prácticamente desde mi punto de vista todos los días legumbres y frutos secos, si somos capaces de hacerlo, que sería algo coherente, cubriríamos los requerimientos de proteína, cubriríamos los requerimientos de hierro, cubriríamos los requerimientos de todos los nutrientes que son necesarios en última instancia. Por ese motivo, cuando nosotros vamos a la literatura científica y evaluamos en estudios observacionales el riesgo vinculado a este tipo de problemáticas de déficit, lejos de observarse un mayor riesgo, habitualmente se observan que hay una mayor proporción o riesgo de este tipo de enfermedades. Porque claro, esto que me estás diciendo es súper interesante, que creo que esto lo hablasteis con Gonzalo en la entrevista, de que al final lo que estamos haciendo en este sentido, con lo que tú me estás diciendo, es plantear una hipótesis súper loable y súper interesante.
pero nosotros esa hipótesis tenemos que contrastar la hipótesis, y contrastamos la hipótesis con estudios. En este caso, ese tipo de estudios, los más interesantes para evaluar esa hipótesis serían estudios observacionales, en los cuales cogemos a mucha población y evaluamos durante mucho tiempo qué le pasa a esa población que está ingiriendo algo distintivo, una intervención característica. Si eso fuese un problema, lo que me estás diciendo es que a la persona le cuesta mucho alcanzar esos requerimientos, deberíamos ver que en el transcurso de 10, 15, 20 años de seguimiento habría la expresión del déficit asociado a no incorporar ese tipo de nutrientes, y no lo observamos. Es decir, que personas que en su día a día siguen una dieta basada en plantas, nos vemos vinculados la magnificación de déficit asociado a cualquiera de este tipo de micronutrientes, como puede ser anemia ferropénica o cualquier otro déficit de otro mineral. Yo rescato todo lo que voy cogiendo por aquí y tengo el punto de que la dieta basada en plantas parece la mejor propuesta en cuanto a longevidad. Parece que no hay una pérdida de rendimiento, es decir, para rendimiento es top. Me encuentro por redes sociales muchas veces, incluso perfiles muy potentes, diciendo que es una dieta extrema, que te puede llevar a deficiencias, que es lo que decimos ahora. Y al mismo tiempo has mencionado antes que la población que lleva una dieta basada en plantas suele tener porcentajes adiposos más reducidos. En cambio, nadie habla de esta propuesta para perder grasa, cuando es uno de los grandes estándares de redes sociales. ¿Por qué tiene tan mal marketing o tan mala prensa la dieta vegana? Yo creo que esto va cambiando, pero yo creo que habitualmente la dieta basada en plantas ha tenido una serie de connotaciones ideológicas, otra serie de vínculos ideológicos, filosóficos, por decirlo de alguna forma, que ha quedado relegada como un segmento de la población específica con una serie de connotaciones. Incluso políticas, diría. Sí, totalmente, también política. Entonces, parece que, y yo creo que justamente pues cuando diferentes políticos salieron hablando de tener que reducir el consumo de carne, parecía que porque un político de una ideología dijera una cosa, todos los que estuviesen en el otro bando tenían que decir totalmente lo contrario, y la gente empezó a sacar tweets comiendo carne para ir en contra de ese político con una ideología específica. Sí, aquí en España eso fue terrible. Todos nos acordamos, yo creo. Claro, pues entonces ahí viene quizá la problemática asociada de que parece que trasciende esa parte de la salud y vamos a decidir o tomar esa decisión en base a otra serie de condicionantes, como puede ser ideológicos, políticos o en otro sentido. Pero es que la evidencia abrumadora en el sentido de que desde 2014 la ADA, que es la Asociación de Dietistas Nutricionistas Americana, que es la más relevante a nivel mundial, sacó un documento de consenso que de forma clara dijo que la dieta basada en plantas, vegetariana y vegana, era apta para todas las etapas de la vida, para deportistas, y que iba a tener beneficios sobre la salud constatable y sobre el medio ambiente. Y esto lo tenemos desde hace más de 10 años. Pero parece que decir que un niño puede tener una dieta vegetariana o vegana o que un deportista pueda hacerlo sin que eso tenga un efecto negativo para su rendimiento, parece todavía que en el año en el que vivimos parece como algo difícil de interiorizar. Incluso igual, que también lo tratan ahí. Como puede ser una dieta suele ser una dieta muy alta en carbohidratos, una dieta vegana es una buena dieta para perder grasa, pero para perder grasa para competir en fisicoculturismo. Para competir en qué, o sea, dices para llegar a porcentajes de grasa muy bajos o que sea alta en carbohidratos te puede limitar. Bueno, o sea, aquí justamente como ha ido rebatiendo anteriormente, es muy interesante. La dieta basada en plantas habitualmente se caracterizan porque el tipo de alimentos que se incluyen son alimentos de baja densidad energética, es decir, que en mucho volumen tienen poca energía. Esto añadido a otro factor que justamente esto no lo he mencionado, pero nosotros en el estudio que hicimos, que he comentado, que hicimos veganos a los estudiantes, todos los nutrientes eran iguales, lo único que cambió, justamente porque es algo inherente, es que el consumo de fibra era mucho más alto. En los que eran veganos están consumiendo alrededor de casi 40 gramos de fibra, que en la sociedad actual eso nadie llega a hacerlo, habitualmente si hay una dieta omnívora. Entonces, tanto por la densidad energética como por el aporte de fibra, ese tipo de dietas son más saciantes, lo que en última instancia en este tipo de contextos pueden ser interesantes para alcanzar ese déficit energético y favorecer la reducción, en este caso, del porcentaje de grasa. Pues mira, justo nos lo has dejado votando para la siguiente parte, el tema de la fibra, que normalmente se relaciona también con el tema de los antinutrientes. La corriente contraria, sobre todo pues eso, dieta cetogénica, dietas carnívoras, hablan de que pues, el consumo de fibra o de estos antinutrientes presentes en los vegetales inflaman y que esto es perjudicial para las personas, que por eso pues, muchas tienen patologías intestinales, enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué son los antinutrientes? Pues si la gente no lo conoce, que imagino que la fibra pues todos la conocemos, ¿qué son los antinutrientes y si son perjudiciales de verdad y producen este tipo de problemas? Esto es una pregunta muy interesante porque probablemente uno de los motivos por los que mucha gente empieza a dejar de consumir alimentos de origen vegetal, como las legumbres, que es como el paradigma en este sentido, es por la presencia de estos antinutrientes. Los antinutrientes es una denominación general que, desde mi punto de vista, incluso ya algunos estudios empiezan a decir que esto está mal dicho, decir antinutrientes, porque tiene una connotación negativa, y le diré por qué. Sí. Incluso puede ser interesante estos antinutrientes, pero antinutrientes habitualmente se vincula a un componente que está presente en un alimento que es capaz de formar complejos con cosas.
como pueden ser minerales. Es decir, algo que incorporamos en las espinacas, que es uno de los ejemplos más claros, tienen oxalatos, que es un antinutriente. Esos oxalatos pueden formar complejos con algunos minerales, como puede ser el calcio, el hierro o el zinc. El formar complejos quiere decir que se unen a él y dificultan que nosotros a nivel intestinal los podamos absorber. Entonces estamos, en cierta manera, en esa hipótesis estamos haciendo que nuestro cuerpo no pueda aprovechar algunos minerales que necesita y que son interesantes incluirlos. Esa es, digamos, la hipótesis de partida. La hipótesis de partida partía, valga la redundancia, de estudios realizados in vitro, es decir, en laboratorio, con dosis altas y en modelos animales, en los cuales se daban dosis muy altas y se veía... Y aislados. Efectivamente, claro. Aislados, concentrados. Cuando nos vamos a una realidad más característica de una población general que consume diferentes alimentos, que habitualmente los consume cocinados con algún tipo de tecnología culinaria, como puede ser tan compleja como al vapor, cocerlos, en remojo, fermentados, todo este tipo de procesos, se puede identificar como la concentración de todos estos antinutrientes, los fitatos, los oxalatos, todos estos componentes, baja en unos niveles especialmente significativos, siendo valores que en última instancia hacen que la hipotética reducción en la biodisponibilidad no sea tan notoria. Y también en este sentido de que muchos de estos procesos son procesos milenarios que la gente hacía sin ser consciente. Quiero decir, hoy en día todo el mundo, antes de tomarse unas lentejas, nadie se las come las lentejas crudas por la mañana, sino que todo el mundo la noche anterior las remoja. Pone gente para todo. Efectivamente, también. Pero hace algún tipo de tratamiento previo a cocinarlo sin ser consciente de que eso tiene un beneficio asociado a disminuir la concentración de esta serie de componentes. En los estudios antiguos se cogían a los modelos animales y se les daban el alimento en crudo o directamente aislado. Entonces esto no es representativo de lo que nosotros hacemos. Cuando se analizan los niveles en productos que están ya propios o aptos para el consumo humano, los niveles son mucho más bajos, lo que en última instancia haría que el efecto no fuera especialmente negativo en la absorción de esos nutrientes. Pero ahora más, yendo un paso más allá, siempre tenemos como la visión reduccionista de buscar mecanismos. Esto es súper interesante, pero tenemos que tener una visión más global y un poco como veía antes. Si los antinutrientes fuesen un problema en la absorción de algunos nutrientes o otra serie de condicionantes, tendría que ser como muy obvio que cuando nosotros analizamos poblaciones que ingieren muchos alimentos que contienen antinutrientes, tengan muchos de esos problemas vinculados a la deficiencia de hierro, zinc, calcio o cualquier otro mineral. Cuando se analiza la evidencia en este tipo de poblaciones, no se observa que consumir más vegetales integrales tengan más riesgo de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de diabetes, de osteoporosis, de anemia ferropénica, sino que habitualmente se observa todo lo contrario. Entonces, eso evidencia de una forma significativa que no es un problema tal y como se manifiesta habitualmente en redes sociales para que en última instancia tenga este efecto. Y lo que he comentado de que antinutrientes es quizá un término que incluso los científicos empiezan a decir que no es lo más oportuno porque hay estudios muy interesantes en los últimos años que se están realizando en los cuales básicamente se vuelve a coger antinutrientes aislados. Pero esos antinutrientes son capaces de formar complejos con cosas que no interesan y formar complejos con cosas que no nos interesan. ¿Qué quiero decir con esto? Metales pesados. Hay estudios muy interesantes que los antinutrientes son capaces de formar complejos con el mercurio, con algunos metales pesados. Y esto puede ser interesante porque son quelantes. Esos quelantes que pueden ser fármacos que se utilizan básicamente para tratar como el tratamiento que habías comentado antes, ¿no? Efectivamente, como el tratamiento. Los antinutrientes también pueden formar complejos, incluso tener un efecto farmacológico, así entre muchas comillas, reduciendo los niveles de cosas que nos interesen, que no estén presentes a nivel del torrente sanguíneo. Esto, como he dicho, se ha visto en modelos en los cuales se utilizan dosis muy elevadas aisladas de estos antinutrientes. No se le hace a la persona que consumiese 2 kilos de legumbres, sino que eran dosis aisladas de ese componente específico. Te preguntaríamos 1.000.000 de cosas sobre nutrición, pero también hay un bloque muy importante que es tu papel como investigador. Y para que la gente entienda, me gustaría preguntar, bueno, para que la gente entienda, y yo también, ¿qué hay que hacer o qué es necesario para publicar un estudio científico? A ver, muchas ganas, mucha motivación y paciencia. Mucha fe. Efectivamente, mucha fe. A ver, al final, para publicar un estudio científico, claro, un estudio científico se pueden hacer muchos estudios. Quiero decir, puede ser un ensayo clínico, en los cuales tú coges a personas, les das una intervención, puedes hacer un estudio observacional, en los cuales tú preguntas, haces cuestionarios al respecto, o puedes hacer una revisión narrativa, es decir, en el cual tú cuentas al respecto de un tema específico. Depende del tipo de estudio que quieras hacer. Lo habitual, los investigadores, que son los que hacen los estudios en última instancia, suelen ser personas que trabajan en un ámbito universitario, en centros de investigación, adherido a alguna empresa. Básicamente, a través de esa empresa pueden, por ejemplo, antes hablábamos de la cúrcuma, pues probablemente la industria de la cúrcuma tiene investigadores que analizan los efectos de la cúrcuma a nivel de biodisponibilidad, a nivel de efectos sobre la salud. Entonces tiene que ser en el ámbito de un académico, industrial, que favorezca o permita, sobre todo por una cuestión de financiación, que eso llegue a un puerto de poder publicarse, porque también esto habitualmente quizá la gente no lo sabe en muchos ámbitos, pero para publicar
tienes que pagar dinero. Es decir, para que una revista publique un estudio habitualmente tienes que pagar dinero y hay algunas pocas que no te dejan o que te permiten publicar sin pagar. Entonces, claro, hablamos de cuantías de 3.000, 4.000, 5.000 euros. Entonces, el amor a la ciencia está muy bonito, pero para publicar habitualmente tienes que tener un sustento económico que permita llevarlo a cabo en todos los niveles que ello lo lleva. ¿Qué hay de esta brecha? Porque como hablas de un ambiente más universitario, clínico, hay mucha gente que dice que la pregunta que te quiero hacer es si realmente la ciencia en nutrición es seria para tomar decisiones para la salud, porque la gente suele desnostar la ciencia por decir que realmente lo relevante es la práctica clínica, que realmente los científicos están tan alejados del mundo de la práctica real que los estudios, bueno, hay que cogerlos con pinzas, que la experiencia es lo que vale. ¿Qué opinión tienes sobre esto como investigador? Y pasas consulta también, ¿verdad? Sí, o sea, hasta hace poquito lo pasaba. ¿Vale? Ahora, pues justamente iba a contarlo sobre esto. O sea, yo desde que empecé la carrera universitaria, yo tenía súper claro que yo quería hacer investigación. Para mí la consulta no me llamaba la atención, no me generaba esa motivación intrínseca de hacerlo. Empecé a pasar consulta por una cuestión de sustento económico, vivir en Madrid, poder investigar sin una beca doctoral, toda esa serie de factores adversos para poder llevar a cabo la tesis doctoral, y empecé un poco en ese sentido a pasar consulta. La verdad que fue una decisión para mí como súper bonita, porque yo era como ese friki de leerme todos los estudios científicos, en mi contexto todo lo había idealizado, y cuando llega una consulta y ve a una persona que no consume más vegetales integrales porque tiene varios determinantes socioeconómicos que lo imposibilitan, pues entiende y te das como esa realidad en la cual entiendes todo lo que en última instancia hace que una persona no pueda llevarlo a cabo. Entonces, desde mi punto de vista, esa experiencia clínica es muy interesante, pero tiene que converger en la literatura científica. Quiero decir, son dos cosas que van de la mano en este sentido. La literatura científica nos permite ayudar a entender cómo funciona la naturaleza, en el sentido de entender qué es lo más óptimo para la salud, establecer recomendaciones de salud pública. Ahora bien, esas recomendaciones de salud pública hay que individualizarlas en cada persona en función de sus determinantes. En este sentido, quiero decir, la evidencia científica hasta el día de hoy es unánime en el sentido de consumir más vegetales integrales es beneficioso a nivel cardiometabólico. Ahora bien, eso no quiere decir que todas las personas tengan que ser veganas. Eso quiere decir que con esa recomendación que le damos a un profesional sanitario, ese profesional sanitario debe trabajar con una persona, con un paciente, para ir haciendo las modificaciones necesarias que en última instancia permitan acercarse a ese patrón óptimo, que a lo mejor puede ser consumir a la semana 2 raciones de carne, consumir 3, consumir ninguna, pero en este sentido va a ser el que posibilite, el que pivote, hilar la experiencia clínica con la evidencia científica y que en última instancia alcanzar lo más óptimo para la persona. Sí, que el error recae cuando pasas tu experiencia clínica como la base que sustenta el conocimiento total. Claro, efectivamente. Ahí está la problemática. ¿Qué opinas de la afirmación de que la ciencia en nutrición es un cachondeo? Sí, o sea, entiendo por dónde viene esto, entiendo que es Gonzalo, que es uno de los que en este sentido han partido la premisa en este ámbito. Sí que es cierto que la evidencia científica, la literatura científica, desde mi punto de vista, sí que los diseños pueden ser cuestionables, sobre todo por el tema del comparador, porque la problemática en nutrición que al final la nutrición está sustentada en una industria y esa industria pues, puede financiar estudios que, bien sabiendo cómo funciona la investigación, pues podemos hacer estudios que posibiliten un tipo de diseño experimental u otro que en última instancia nos den los resultados que queremos. Lo que nos lleva a estudios para todo, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el ejemplo más claro, que habitualmente se habla, la industria del huevo, pues ha favorecido realizar diseños experimentales que en última instancia han corroborado lo que ellos querían decir. Y eso han llevado a establecer decisiones de salud pública que hasta todavía siguen un poco perpetuándose, pero están presentes en este sentido. Hay estudios que son complejos y que es necesario, y una de las consideraciones que incluso yo creo que es súper importante que en la formación de un estudiante tiene que ser como algo súper clave, aprender a leer estudios científicos, porque parece que todo vale. Y parece que porque leas que un metaanálisis eso es lo mejor de todo. Y hay metaanálisis que al final un metaanálisis está formado por los estudios que lo componen. Si los estudios son una auténtica chapuza, el metaanálisis es una chapuza. Yo creo que será antes. Ahora yo creo que mucho, no sé, corrígeme si me equivoco, creo que la vara de medir es la fuente de financiación. Sí, también. Entonces, ¿qué nos aconsejarías tú o qué aconsejarías a la gente que nos ve? ¿En qué nos debemos basar para determinar si un estudio pues, puede tener información válida o no? Yo, o sea, en los estudios habitualmente una de las cosas que para mí es más clave, y por eso hago mucho hincapié con ello, es saber con qué se está comparando. Comparando a nivel de qué tipo de alimentación se está dando lo que estamos comparando, qué tipo de población de estudio estamos cogiendo, si los factores que hipotéticamente pueden medir la relación a nivel de ejercicio físico, a nivel de otro parámetro, puede ser también un determinante que haga que en un grupo o en otro haya diferencia. Entonces, la problemática que creo que subyace actualmente en redes sociales es que
buscamos un estudio que en cierta manera confirme el sesgo de confirmación, lo que queremos decir, y como hay un estudio para todo, pues al final para todo nos sirve. Y eso lleva un poco a esa nube de incertidumbre es que como hay estudios para todo, pues al final la persona dice, uno me dice una cosa, otra persona me dice la otra, y me encuentro como en tierra de nadie sin saber lo que realmente en última instancia nos da. O sea, al final un estudio por sí solo no nos dice nada. Los estudios es importante lo que se denomina que se repliquen. Es decir, que diferentes estudios en diferentes poblaciones, en diferentes contextos, lleven una tendencia clara. Eso habitualmente se suele recoger en las guías clínicas de diferentes sociedades, se suele recoger por la ESA, por el ION, que era la Academia de las Ciencias Naturales, que en última instancia recopilan toda esa información y establecen guías prácticas más asumibles, más allá de simplemente un estudio. Voy a rescatar un tema anterior porque me quedé con ganas de preguntarlo en cuanto a la investigación. El estudio que tú realizaste no solo se centraba en ciencia de la salud, sino que también tocaba la parte medioambiental. ¿Cómo hicisteis esto? O sea, ¿cómo se calcula el impacto medioambiental que puede tener una dieta? Vale, esto es muy interesante. O sea, en el grupo de investigación, que justamente es una ejemplificación de que al final, como la alimentación trasciende a tantos ámbitos, es necesario que en el grupo de investigación, en este sentido, haya profesionales en cada determinante, en cada ámbito. Es decir, en el grupo que participaron en ese estudio había gente asociada más al ejercicio físico, diferentes CAFI y fisioterapeutas, había diferentes nutricionistas, que estaba yo en representación, y en la parte de impacto medioambiental hay una investigadora que se llama Jue Fresan, que es de Barcelona, y esta investigadora, básicamente toda su trayectoria científica está sustentada en evaluar el impacto medioambiental. Para esto es bastante complejo, pero para asumirlo y que sea sencillo, igual que existe lo que se denominan tablas de composición de alimentos, que para cada alimento sabemos que por cada 100 gramos de carne aporta X cantidad de macronutrientes y de minerales. Pues existen lo que se llama LCA, que son ciclo de vida completo. En esos LCA es básicamente como una tabla de composición de alimentos de que por cada alimento tú puedes saber lo que se asume a cuánto consumo de agua emplea, la eutrofización, la degradación del suelo, todos los determinantes, todas las materias primas que necesita para su producción. Y a partir de ahí, pues igual que haces para cuantificar la ingesta energética o el aporte energético de un alimento, pues lo haces en este sentido para su, en este caso, impacto medioambiental. ¿Y cuál fue? Porque hemos hablado de que había un impacto, lógicamente, pero comparado con qué el impacto, lógicamente, pero más o menos podrías darnos una estimación de cuánto puede significar. En este caso, el cambio de patrón dietético es significativo como para encontrar realmente un beneficio en el medio ambiente, o sería algo banalizable, porque aquí con el tema del medio ambiente también hay como dos corrientes, ¿no? El que dicen que los humanos no, si aportamos es poquito, y la otra corriente quizás más científica o que está más sustentada en la ciencia, que dice que es un impacto muy importante. Entonces, la alimentación, ¿cuánto de relevante sería? Lo es y es mucho. Es más, esta misma semana ha salido un documento consenso que justamente lo publiqué hace poquito en redes, que es básicamente un documento que está realizado por los principales climatólogos de la sociedad, o sea, que hay actualmente en el ámbito científico, y estos climatólogos justamente decían que a pesar de todo las COD, que son las reuniones que hacen todos los que están vinculados al tema del cambio climático, el IPCC, o sea, todos los informes, todos los reportes científicos en el tema del cambio climático, hay como una inacción continua en este sentido. Y de la misma forma, ellos establecieron como diferentes áreas en las cuales es importante trabajar, y una de las más claras que pusieron es que es necesario hacer una transición hacia patrones de dieta más basados en plantas. Es decir, lo hacían personas que son climatólogos, que en este sentido no están tan vinculados a la parte de la nutrición. De la misma forma, existen hace 6 años, asociado a la famosa ODS, que también tiene una connotación política y problemática, pero asociada a la ODS salió lo que se denominó como el informe Eat Lancet, en la cual se reunieron diferentes científicos, tanto de la nutrición, económicos, filósofos, de todos los ámbitos, y básicamente establecieron cuál es el patrón de dieta más adecuado para hacer frente en esta transición hacia patrones, tanto de estilo de vida como en otros sentidos, más sostenibles. Y básicamente volvieron a recalcar la necesidad de que fueran patrones de dieta basados en plantas. Es decir, si nos pasamos en las máximas autoridades, es incalculable ese efecto. Sobre todo aquí parte muchas veces de la premisa de que parece que se analizan los alimentos como un alimento aislado. La problemática de los alimentos es que tenemos la fortuna o la desgracia de consumir alimentos todos los días y muchas veces. Que no es como pasa a lo mejor con los vuelos o con otro tipo de factores que tienen un impacto sobre el medio ambiente muy grande, pero son más esporádicos. En la alimentación, a lo mejor un alimento de forma aislada no tiene un impacto tan grande, pero la problemática es cuando entendemos que comemos muchos alimentos durante muchos días o toda la etapa de nuestra vida. Y muchas personas. Efectivamente, entonces ahí es donde está la complejidad del asunto. O sea, el efecto sería grande, podríamos reducirlo. Claro, el concepto grande es relativo, pero sí. A un impacto significativo como para tenerlo desde luego en cuenta.
Sí, es más, justamente alineado con el Acuerdo de París, el famoso Acuerdo de París, que eran lo que tenemos que hacer para justamente que no haya un incremento de la temperatura global de más de 1,5 grados centígrados, ellos dijeron que si una transición, que eso fue un informe que se publicó en Science, que es la revista científica de las más importantes que existe en el mundo, dijeron que sin hacer cambios en el sistema de producción, tanto de producción de alimentos como de consumo, alcanzar el famoso Acuerdo de París probablemente fuera imposible. Miguel, sabes que aquí en FiGeneration, y antes de pasar con el otro bloque, formamos a miles de alumnos y a veces, pues, desde el alumnado pues, nos llegan preguntas que el equipo nos propone. Y es que hay nutricionistas que dicen que el FP en dietética se debería prohibir. ¿Qué opinión tienes sobre esto o qué opinión se mueve en tu círculo? Sobre el FP Nutrición, a ver, al final el FP Nutrición creo que no estoy muy metido en el ámbito, pero sí que es cierto que por lo que yo leí, o sea, escuchando de diferentes profesionales en este sentido, puede tener un enfoque más práctico que en menos tiempo te da una serie de recursos más prácticos, lo que puede ser una carrera universitaria. Desde mi punto de vista, la carrera universitaria tiene una serie de beneficios en el sentido de que suele dar bases centrales que son importantes para entender lo que viene a posteriori, quiere decir. Yo lo sé en el sentido de que yo sí que doy clase en la universidad y en la universidad hay probablemente asignaturas que por tu cuenta no estudiarías. ¿Qué quiero decir? Fisiología, bioquímica, asignaturas que a lo mejor se les da mucho peso, que habitualmente cuando eres alumno, pues dices, esto no lo voy a estudiar yo. Yo quiero directamente trabajar, quiero directamente saber cómo hacer dieta. Entiendo, o al menos por lo que yo he podido escuchar, de que normalmente las FP suelen tener un enfoque más práctico desde el inicio, porque al final tienes menos tiempo e intentas condensar más información en este sentido. Ya depende un poco con qué finalidad lo hagas. Por ejemplo, si quieres hacer, y además en este sentido, por lo que yo estoy más formado, si quieres hacer investigación, sí o sí tienes que seguir un poco más el proceso de la academia, de grado universitario, máster, doctorado. Si es para el tema de pasar consulta, pues ya depende un poco con qué tipo de personas quieras trabajar, en qué te quieras enfocar, pues puede ser más o menos interesante. Si es en alto rendimiento deportivo, si es en... Okay. Eso es. Si te parece, pasamos al último bloque, en el cual hacemos a veces algunos invitados juegos de asociación, en los cuales nosotros te soltamos una frase, una palabra, y pues a ver qué conexiones salen de ahí. Fenomenal. Puede ser divertido. Carne. Enfermedad. ¿En qué crees que sabes más que el 95% de la gente? Dieta basada en planta. ¿Una figura de nutrición que admires? Christopher Garner. Christopher Garner es el investigador que ha hecho el famoso estudio de los gemelos, que hay un documental en Netflix, uno de los investigadores más importantes en el ámbito de la nutrición, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana? Iba a decir burpees, pero no hago burpees. Me tomo un café. Fracasado. Vale. Game changers. Sustento científico, pero cierto grado de sensacionalismo para atraer al público. Yo tengo fuertes ambivalencias. ¿Tienes en mente algún proyecto futuro? Sí, o sea, tengo varios proyectos futuros. Uno es el científico, que es donde estoy intentando coger como mi carrera a nivel más profesional, que es, por ejemplo, el estudio que he comentado antes del hierro, y tengo otra serie de estudios. También tengo un proyecto profesional, pero no puedo hacer spoilers porque si no me matan. Pero también tengo como otros proyectos más allá en este sentido. Ojo, ahí con hype. Efectivamente. Tenemos que volver a traerlo. ¿Con qué tipo de personas jamás te llevarías bien? Iba a decir carnívoros, pero en verdad sí que me puedo llevar perfectamente bien. O sea, sobre todo personas que sean intransigentes a la hora de entender, hablando de dieta basada en planta, que una persona, por ejemplo, pueda ser una dieta vegana. Que tenga un mensaje intransigente y que no sean capaces de tolerar ese tipo de patrones o estilo de vida en última instancia. Pena de muerte, cadena perpetua, último día. Última cena, ¿qué pides? Muy buena pregunta. No me hagas ayuno, no me jodas. No, hay que aprovechar. Pues te diría probablemente mi plato favorito actualmente, que son un guiso de lentejas. Sí, de lentejas. De lentejas. Ya por sabor, ya ahí vida a largo plazo ya no. Tanto. Miguel, muchas gracias. Un auténtico placer estar con vosotros. Enorme. Sí, igualmente, tío. Muchas gracias por venir. Ha sido una entrevista increíble y para nosotros un placer enorme, de verdad. Chicos, hay gente muy buena en redes, aunque a veces se diga que no, muy, muy buena. Miguel Nutriconciencia es una de ellas, de la que podéis aprender muchísimo. Además, le hemos hablado para el podcast, es súper cercano, responde súper rápido. Bueno, ahora no le barrenéis el mensaje directo. 50.000 personas ahí a escribirte. Pero es una persona muy buena que a nivel de divulgación podéis aprender muchísimo y además si le hacéis alguna pregunta seguro que la responde encantado. Así que, lo dicho, muchas gracias Miguel, nos vemos en futuros episodios. Las redes del invitado en la descripción. Y el estudio también. Y el estudio también. Y también la formación profesional que ofrecemos en FiGeneration, tanto en la descripción como en el comentario fijado. Hasta luego.